Capítulo 11. Prohibido. Se frotó los labios con fuerza y soltó una maldición. Ya casi había llegado a la sala común de Slytherin, en un tiempo récord considerando que el aula donde se había encontrado con la Gryffindor estaba bastante lejos de las mazmorras. Pero había sentido la necesidad de huir de allí, como si de esa manera pudiera quitarse esa sensación que le embargaba y olvidar lo sucedido. Su cabeza bullía con miles de pensamientos preocupantes. Había besado a Granger, él a ella, y lo peor era que le había gustado. Se maldijo a sí mismo al pensar que si no hubiera aparecido Filch era probable que aún siguiera en esa clase besándola como si la vida le fuera en ello. De hecho, solo podía pensar en volver a besarla. ¿Qué demonios le estaba pasando? Prácticamente escupió la contraseña a la pared que guardaba la sala común de Slytherin y entró como una exhalación en el lugar. Echó un vistazo con los ojos entrecerrados y pronto encontró lo que buscaba. Pansy estaba sentada en un sillón verde esmeralda, con las rodillas dobladas y las piernas bajo el cuerpo, y leía con aire aburrido un gran libro de cuero negro. Draco fue hacia ella con rapidez, apartó el libro negro de un manotazo y agarrándola por la nuca, la obligó a incorporarse. Pansy alcanzó a soltar un gemido de sorpresa antes de que Draco la besara con urgencia, aplastando su boca contra la de ella. La chica tuvo que agarrarse con fuerza a la túnica del Slytherin para no perder el equilibrio y caer contra el respaldo del sillón, y él le puso una mano en la espalda para atraerla más aún, con tanta fuerza que Pansy pensó que la partiría en dos. Pero lo prefería antes que quejarse o apartarse de él. Draco se aferró a ella besándola con desesperación. Ella era la única que podía borrar todas las sensaciones que la sabelotodo había despertado en él. Debía hacerlo. Ella le haría olvidar lo sucedido. Un único pensamiento ocupaba su cabeza: besando a Pansy encontraría la respuesta a por qué había besado a Granger. Ella le demostraría que había besado a Granger solo por pura furia, como una manera de castigarla por haberle abofeteado. Le demostraría que solo había encontrado los besos agradables objetivamente, que no habían despertado en él algo más profundo. Que no sentía una sensación de bienestar rayando la euforia entretejiéndose con su frustración por haber besado a la Gryffindor. Que no pensaba en Granger, deseando que fuera ella quien respondiera a sus besos en lugar de Pansy. Pero Pansy no era Granger, y por mucho que inconscientemente su mente quisiera engañarle, algo en él la reconocía y la rechazaba, porque no era a quien quería besar. Pansy le besaba hábilmente, pero carecía de la dulzura con que Granger le había respondido. Él mandaba en el beso, Pansy solo le seguía. En cambio, Granger había logrado doblegarle poco a poco, hasta que él se rindió con armas mucho más potentes que la habilidad. Tampoco él la besaba de la misma manera en que había besado a Granger. Por mucho empeño que pusiera no era capaz de abstraerse y entregarse completamente. Besaba a Pansy mecánicamente y pronto perdió interés y su mente fue por un camino distinto al de su cuerpo. Con Pansy solo obtenía un placer agradable, el que Granger le proporcionó en cambio, era adictivo. Llegado a ese punto, Draco abrió los ojos y dejó de besar a Pansy, a pesar de que ella no lo hizo. La soltó decepcionado y frustrado, y furioso consigo mismo y con ella, la apartó bruscamente. Pansy le miró desconcertada por unos segundos, como si la acabaran de despertar bruscamente de un sueño. ¿Qué ocurre, Draco?, preguntó confusa. Él no se dignó a contestar y frunciendo los labios en una mueca de rabia, se alejó de ella. Todos los alumnos que estaban en la sala común, oyeron el portazo que Draco Malfoy dio al cerrar la puerta de su cuarto. Alas de murciélago, graznó Hermione frente al retrato de la señora Gorda. ¿Por qué estás tan alterada?, inquirió la señora Gorda antes de apartarse para dejarle pasar. Hermione respondió con un bufido y entró en la sala común con el ceño fruncido y los labios apretados. Ron, que estaba sentado con Harry y Ginny, le hizo señas para que se acercara a ellos, pero Hermione estaba demasiado enfadada para fingir que no le ocurría nada, así que negó con la cabeza y se marchó a su dormitorio. Se sintió muy aliviada al ver que estaba vacío, y sin más dilación se arrojó sobre la cama con fuerza. Crookshanks corrió a subirse a la colcha color escarlata, y lanzando un maullido cariñoso,
se acurrucó a su lado silenciosamente. Es un estúpido arrogante, farfulló estrujando la almohada entre sus manos. Crookshanks volvió la cabeza hacia ella como si la escuchara, pero Hermione ni siquiera le dirigió una mirada. Estaba furiosa. Todo había sucedido demasiado deprisa y de una forma muy extraña. Había empezado huyendo de Malfoy, después se habían besado durante minutos y finalmente habían discutido. Aquello parecía una ensoñación ridícula e inverosímil. Apretó los dientes recordándolo todo y reviviendo la discusión, pero al hacerlo, no pudo evitar rememorar también los gloriosos minutos en que se estuvieron besando. Y así toda su ira desapareció, reemplazada por un peso muerto de angustia en el pecho. Él la había besado. A ella. A una sangre sucia. Lejos de alegrarse, Hermione estaba muy preocupada. ¿Por qué la había besado? Era evidente que después de haberlo hecho, se había arrepentido profundamente, de lo contrario no la hubiera acusado de darle un filtro amoroso. Hubiera jurado que ni toda la amortentia del mundo sería suficiente para que él quisiera besarla, y en cierto sentido eso la había consolado, pues eso significaba que lo que sentía por él nunca llegaría a nada y terminaría por olvidarlo. Pero ahora no sabía qué pensar. No es que albergara ninguna esperanza de que él pudiera sentir nada especial por ella. ¿O sí? Hasta ese momento nunca lo había hecho, pero no era suficiente prueba que la hubiera besado. Y ahora que lo pensaba, a lo mejor no odiaba a Dewey, simplemente estaba celoso. Y eso explicaría también por qué estaba tan interesado en saber de quién estaba enamorada. Se preguntó qué haría si Malfoy la correspondía y sintió miedo solo de pensarlo. Ya era bastante malo haberse enamorado de él, llegar a estar con él sería aún peor. Soltó una risita tratando de aliviar la tensión, diciéndose a sí misma que lo sucedido la había afectado demasiado porque empezaba a tener ideas descabelladas. Lo único que tenía claro es que debía olvidar a Malfoy. Aparte de todos los defectos que podían atribuírsele y de que fuera un Slytherin, la había tratado muy mal. No solo se había comportado con ella como si fuera una más de las muchachitas que suspiraban por él, tan desesperada que le había dado un filtro amoroso, sino que también había intentado engatusarla con sus besos, como si ella fuera débil y manejable. Había puesto todo su empeño en echarle la culpa a ella de que él la hubiera besado. Hermione soltó un bufido solo de pensarlo, pero después se dijo que el Slytherin podía pensar lo que se le antojara. En el fondo los dos sabían que él la había besado por libre voluntad. ¿Y de qué manera? La habían besado en otras ocasiones, pero nunca así. La diferencia no estaba solo en la manera de besar, sino en lo que sus besos habían despertado en ella. No podía negar que los minutos en los que él la besó, habían sido sin duda increíbles. Había sentido la punzada de los nervios, de la expectación, de la ilusión apostarse en su estómago, como si se hubiera tragado media docena de duendecillos de Cornualles que revoloteaban furiosamente en su interior. El corazón se le aceleró hasta latir casi dolorosamente, y sentía la sangre espesa en sus sienes. Pero también la había embargado una emoción dulce, muy dulce que no encontraba palabras exactas para describir. Era una mezcla de puro regocijo, de felicidad, de placer, como si todo su cuerpo quisiera sonreír. Había sido una sensación tan maravillosa. Se movió para quedar boca arriba en su cama y acarició a Crookshanks con una sonrisa tonta en los labios, pensando que, si para hacer un buen Patronus se necesitaba un recuerdo feliz, en ese momento ella podría haber hecho uno que asustaría a todo Azkaban. Hermione sentía como su corazón latía a 1000 por hora mientras caminaba con Harry y Ron hacia las mazmorras. Tenían pociones con Slughorn, lo que significaba que tendría que ver a Malfoy por primera vez desde lo sucedido el viernes en aquella clase. Se había pasado el fin de semana tratando de distraerse con sus amigos para no pensar en ello, pero no había tenido muy buenos resultados. Harry, Ron y Ginny habían notado que estaba en las nubes y los dos primeros, no habían parado de preguntarle si se encontraba bien. Ginny se había limitado a mirarla en silencio, con aire suspicaz. Hermione se sentía muy culpable por no poder responderle sinceramente y tener que inventarse excusas. Eso le recordaba constantemente que lo que había hecho con Malfoy, lo que sentía por él, era algo imposible.
prohibido. Una traición. Nadie lo entendería, porque ella era la primera que no podía hacerlo. No sabía qué veía en él, pero tampoco le importaba. Lo único que le importaba era olvidarle cuanto antes y que lo que había sucedido, no volviera a ocurrir. Ya bastante mal había hecho, no pensaba empeorarlo más. Se sintió culpable solo de pensar en las veces que había sonreído a escondidas al recordar sus besos, las veces en que había dejado su mente volar siempre en la misma dirección, hacia él, las veces en que no había escuchado a Harry o Ron por estar pensando en Malfoy, las veces en que les había dado excusas sin sentido, las veces en las que les había repetido que no le pasaba nada hasta que esas palabras habían dejado de tener sentido. Le olvidaría y dejaría de sentirse de esa manera. Ya no sería una traidora que tenía que ocultar sus sentimientos y mentir a sus amigos. Sería simplemente ella, libre de ese peso invisible que le quitaba el sueño, el hambre y las ganas de sonreír. Ese amor mezclado con remordimientos y culpabilidad. Ese sentimiento tan elemental como su racionalidad, y que sin embargo la aplastaba hasta reducirla a una débil voz que de vez en cuando le susurraba al oído sin demasiada convicción y a la que ella había ignorado demasiadas veces. Cuando entró en el aula con sus amigos, Malfoy ya estaba dentro sentado en su pupitre, con la cabeza gacha y los ojos clavados en la mesa. El corazón de Hermione se aceleró aún más al verle con el flequillo sobre los ojos y la mirada fija, aunque vacía, parecía muy pensativo. ¿Acaso estaba pensando en ellos? Apretó su libro con fuerzas reprendiéndose mentalmente por pensar en ello, no le importaba. O más bien, no debería importarle. No pudo evitar lanzarle una mirada de soslayo antes de sentarse y se encontró con los ojos de Malfoy en ella. Y lo que vio fue pura furia gélida, una frialdad, una dureza que ni siquiera había visto antes con tal intensidad. Dejaba claro que la odiaba. La chica apartó la mirada rápidamente, sintiéndose como si le hubieran dado una bofetada. Pero ¿qué le importaba que después de besarla la mirara con tal desprecio? Mejor así le sería más fácil olvidarle, no solo porque quererle estaba mal, sino porque no tenía ninguna posibilidad. A pesar de todo, no pudo evitar sentir que algo en ella se marchitaba y quedaba reducido a cenizas. Una esperanza, una pequeña ilusión que a pesar de sus reticencias y de lo que le aconsejaba la razón, había atesorado en su interior a la vista de los acontecimientos. La ilusión de que, a lo mejor, por muy improbable que fuera, él podría sentir algo por ella. Pero era evidente que no. Hermione. La voz de Harry le obligó a abrir los ojos y volverse hacia él. Tanto Harry como Ron la observaban con preocupación, el profesor Slughorn también. Estoy bien, respondió y forzó una sonrisa que no le costó tanto como otras, después de todo se estaba acostumbrado a hacerlo, solo estaba repasando mentalmente lo que dimos en la clase anterior, profesor. Aunque Slughorn pareció encantado con su respuesta, ni Harry ni Ron parecieron tan contentos. Cuando al fin Slughorn dio la clase por terminada, Hermione se levantó con rapidez y recogió sus cosas para librarse cuanto antes de la presencia del Slytherin. Salió de la mazmorra seguida de sus amigos, pero se detuvo al ver al fondo del pasillo a un chico moreno de ojos verdes apoyado contra la pared y mirando distraídamente el techo. Suspiró para sus adentros pensando que no le apetecía nada hablar con Ben ahora, pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo, así que se disculpó con Harry y Ron y fue hasta él. Hola Ben, le saludó. Él, había estado tan ocupado en observar el techo no se había dado cuenta de que Hermione había llegado a su lado y cuando la vio se sobresaltó tanto que casi se escurrió pared abajo. Rápidamente se incorporó y carraspeó para recobrar la compostura. Hola Hermione, quería hablar contigo. ¿Tienes algo que hacer ahora? Preguntó rascándose la nuca con timidez. Bueno, yo. Se mordió el labio inferior pensando en qué excusa darle, cuando sintió que alguien chocaba contra ella tan bruscamente que perdió el equilibrio y tuvo que agarrarse a Ben para no caer. ¿Pero qué problema tienes? Espetó Ben mientras rodeaba con sus brazos a Hermione con aire protector, mirando a alguien más allá de ella. Yo no tengo ninguno, Dewey. Hermione reconoció la voz de Malfoy a sus espaldas,
pero no tuvo fuerzas para volverse y se quedó quieta entre los brazos de Ben. De hecho, te he hecho un favor. Ahora tienes a la sangre sucia en tus brazos, es lo que querías, ¿no? Y esta es la única manera que tienes de conseguirlo. Hermione sintió cómo todo el cuerpo de Ben se tensaba en torno al de ella y alzando el rostro hacia él, le susurró con voz insistente: ignórale, Ben, por favor. Draco observó con tensión cómo Dewey le miraba echando chispas por los ojos, pero en cuanto volvió el rostro hacia la sabelotodo, su expresión, su mirada y su cuerpo parecieron reblandecerse y sonrió tontamente antes de decirle que se fueran. Draco se tuvo que contentar con apretar la varita por debajo de su túnica porque Potter y Weasley pasaron junto a él con expresión amenazadora siguiendo a la parejita. Tenía ganas de estrangular a alguien. A Dewey, o no, mejor a Granger. Ella tenía la culpa de todo. Había provocado a Dewey con la esperanza de que le respondiera y Granger volviera a enfadarse con él, pero ella le había mirado con ojos suplicantes y el Ravenclaw le había hecho caso como un corderito. Estúpido. Estúpidos los dos. A Draco le hirvió la sangre solo de pensar que estarían haciendo Dewey y Granger en ese momento y la odió por hacerle sentirse así.